Bueno, jóvenes y señoritas, bienvenidos a otra clase de la auxiliatura de química. El día de hoy vamos a ver lo que es la fórmula empírica y fórmula molecular. Vamos a empezar con lo que es fórmula empírica. Esta fórmula da el número de átomos de cada elemento en un compuesto. No necesariamente corresponde a la fórmula real del compuesto. Los pasos para hallar la fórmula empírica se van a detallar a continuación. Como les menciona, esta es la que encuentra los coeficientes de un compuesto, los subíndices, pero pueden ser o no pueden ser en sí esta la fórmula real del compuesto. Generalmente no es la fórmula real. La fórmula real siempre viene siendo la fórmula molecular. Pero vamos a ver primero cómo es la fórmula empírica y un paso extra ya sería la fórmula molecular. Bueno, los pasos a seguir serían, primeramente, determinar la masa de cada componente. En este caso vamos a presentar un pequeño ejemplo para que se pueda entender. Dice, al quemar un hidrocarburo se forman 0,352 gramos de dióxido de carbono y 0,18 gramos de agua. Bueno, acá estamos poniendo los gramos del dióxido de carbono y la masa que nos dan del agua, ¿no? Acá está nuestro compuesto. Estos serían los coeficientes o los subíndices que queremos encontrar y eso es lo que se encarga la fórmula empírica, de determinar X y Y. Este es un ejemplo muy sencillo, simplemente para que ustedes lo entiendan. Después, la masa del carbono del hidrocarburo se transforma junto con el oxígeno en dióxido de carbono, al igual que la masa del hidrógeno se transforma en agua. Nos está diciendo que el carbono, la masa que había de este hidrocarburo que no conocemos, se ha transformado junto con el oxígeno en dióxido de carbono y la masa del hidrógeno también con el oxígeno se ha transformado en agua. Entonces, obteniendo la masa del carbono e hidrógeno, del dióxido de carbono y del agua. Siempre vamos a determinar las masas de los elementos que queremos determinar sus subíndices, pero vamos a utilizar lo que serían los productos para esto. Acá tenemos algo que habíamos visto en el primer parcial, que 44 gramos, este es el peso molecular del dióxido de carbono, serían 44 gramos de dióxido de carbono. Estos tienen un átomo de carbono, lo cual sería 12 gramos de carbono. Y acá tenemos 18 gramos de agua. Acá. 18 gramos de agua, aquí es dióxido de carbono. Este tiene dos átomos de hidrógeno, con lo que sería 2 gramos de hidrógeno. Ahora vamos con las masas que tenemos de los productos. Esto nos va a servir para poder hacer nuestro factor de conversión. Acá tenemos 0,352 gramos de dióxido de carbono y nos dice que 44 gramos de dióxido de carbono del de acá tiene 12 gramos de carbono y lo estamos anotando en acá es. Listo. Aquí gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono sería y simplemente nos quedaría gramos de carbono. Haciendo la operación nos daría 0,096 gramos de carbono. Lo mismo tendríamos que hacer con el hidrógeno, porque el hidrógeno de los reactivos, este hidrógeno, se ha transformado a este hidrógeno en los productos. ¿No ve? Ahora, como tenemos esta masa, tenemos que determinar cuánto de hidrógeno realmente tiene. En este caso tenemos 0,18 gramos de agua. Está acá. Y desde acá, que 18 gramos de agua tiene 2 gramos de hidrógeno. Acá estaríamos poniendo los 18 gramos. De agua tiene 2 gramos de hidrógeno.
Gramos de agua se va con gramos de agua y simplemente nos quedaría 0,02 gramos de hidrógeno, gramos de carbono. Y ya tendríamos los gramos del carbono y del hidrógeno. Son los dos elementos que queremos determinar sus subíndices acá, ¿no ve? Este y este. Listo. Siempre lo ideal es encontrar la masa del elemento que queremos determinar su subíndice. Ahora vamos a determinar el porcentaje de cada uno. Sabemos que el porcentaje es masa parcial sobre masa total. Todo esto por 100%, ¿verdad? Y hacemos primeramente para el carbono y para el hidrógeno. Para el carbono sería su masa parcial, que sería la masa del carbono, sería 0,096 entre la masa total. Y la masa total sería 0,096 más 0,02 gramos. Esto por el 100%. Y nos daría que el porcentaje de carbono en la reacción es de 82,76%. Hacemos lo mismo con el porcentaje de hidrógeno. Es 0,02 su masa sobre la masa total, que sería 0,096 más 0,02. Todo por el 100% y nos daría que tenemos 17,24%. Ahora, siempre estas masas es aconsejable llevarlas a números. Simplemente a números sin el porcentaje. 17,24. Y estos números los vamos a relacionar con sus pesos atómicos. Ese sería nuestro punto 3. Relacionamos con sus pesos atómicos. El carbono, el porcentaje de carbono era 82,76, pero vamos a trabajarlo sin porcentaje. 82,76 dividido entre su peso atómico, que es 12. El otro sería 17,24 dividido entre su peso atómico del hidrógeno, que es 1. El carbono nos daría 6,897 y del hidrógeno daría 17,24. Ahora, como cuarto paso, antes de entrar al cuarto paso, siempre se toma el número menor de esta relación que acabamos de hacer con su peso atómico. En este caso, el número menor es de 6,897. Como está escrito acá, siempre tomamos el menor de los números. ¿Para qué tomamos el menor de los números? Para dividir este menor a ambos números hallados. En este caso sería 6,897 se va a dividir entre el número menor, que es 6,897. Y tendríamos para el hidrógeno 17,24 dividido entre el número menor, 6,897. Y acá nos daría que el carbono es la unidad y el hidrógeno es de 2,5. Pero si nos damos de cuenta, acá sería de esta manera. Acá sería 1. Estos serían los coeficientes que se van poniendo. Y acá sería 2,5. Pero nunca hemos visto un subíndice que no sea un entero, ¿verdad? Por lo que vamos a buscar un número que multiplicado a ambos nos dé coeficientes pares. En este caso vamos a multiplicar por 2 y se hace de esta manera. Vamos a multiplicar por 2, pero este va a afectar a los subíndices encontrados. Acá se nos ha puesto un enunciado. Al no obtener números enteros, multiplicamos ambos números por 2, por 3, por 4 o por cualquier número hasta obtener un número entero. En este caso, si multiplicaríamos por 1 sería el mismo, ¿no ve? Entonces no cambiaría, por lo cual siempre se empieza con el 2. En este caso sería 2 por 1, 2 para el carbono. Y 2 por 2,5 sería 5. Con este ambos ya se han convertido en números enteros.
Y ya no tendríamos que buscar otro número para multiplicar porque ya se han vuelto enteros. Porque si lo haríamos con 3 sería 3 por 1, 3, 3 por 2,5 sería 7,5 y no son enteros. En este caso, con el 2 ya basta. Y en este caso, estos dos números encontrados ya serían los subíndices de nuestro compuesto. Los números obtenidos son los subíndices del carbono e hidrógeno. Y como último paso ponemos la fórmula empírica. La fórmula empírica sería carbono X, ¿no ve? Pero el X hemos determinado que es 2. E hidrógeno y el Y hemos determinado que tiene un valor de 5. Y esta sería nuestra fórmula empírica. Y vamos a determinar su peso molecular. Por eso se pone peso molecular del empírico. Sería 2 por 12, 24, más 5 del hidrógeno, 29 gramos mol. ¿Para qué hemos determinado este peso molecular? Porque este peso molecular nos va a servir para poder determinar la fórmula molecular. Siempre, una vez se encuentren la fórmula empírica, sacan su peso molecular. Y eso sería. Ahora vamos con lo que es fórmula molecular. La fórmula molecular es la fórmula real o verdadera que representa el número total de átomos de cada elemento presente en una molécula de un compuesto. Para ello se debe determinar la fórmula empírica. En este caso, si nos damos de cuenta, ya nos está diciendo que es la fórmula. Esta sería la fórmula real o verdadera, nos dice, ¿no? La fórmula molecular es la fórmula real o verdadera que representa el número total de átomos de cada elemento presente en la molécula de un compuesto. O sea, que si determinamos la fórmula molecular, estaríamos determinando al compuesto real. Y para determinar esta fórmula molecular, se tiene que determinar primeramente la fórmula empírica, lo que ya habíamos hecho en un paso antes, ¿no? Y la fórmula empírica la vamos a usar de esta manera. La fórmula empírica la ponemos tal cual, pero vamos a multiplicar por un subíndice. Este va a afectar a ambos subíndices. Este va a multiplicar a los subíndices de la fórmula empírica. ¿Y cómo se determina la fórmula, este subíndice? Va a ser el peso molecular real que les van a dar de dato, el peso molecular real del compuesto, sobre el peso molecular del empírico, que ya habíamos determinado. Y simplemente si este número se va a multiplicar a los subíndices y nos va a dar la fórmula molecular. Y ahora sí hacemos lo que es este paso con el ejemplo anterior que hicimos. El peso molecular del anterior ejemplo es 58 gramos mol. Pero este es el real. Acá sería el peso molecular real sobre el peso molecular del empírico, ¿verdad? Que sería 29. Entonces, el peso molecular real se va a dividir entre el empírico, 58 gramos mol sobre 29 gramos mol. Este es del empírico y este es del real. Siempre les van a dar de dato este es real. Así que ambos se cancelan sus unidades y simplemente nos va a dar un número adimensional. Este número, 58 entre 29, es 2. En este caso, este 2 va a multiplicar a los subíndices, ¿verdad? Entonces sería 2 por 2, el carbono tendría 4. 2 por 5, el hidrógeno tendría 10. Y esta sería la fórmula molecular. Y esta va a ser la fórmula real o verdadera del compuesto que estamos determinando. En este caso, en el ejercicio, este CXH4 vendría siendo nuestro problema, el CXHY simplemente era el C4H10.
Nos sirve para determinar el compuesto con el que se está trabajando. Simplemente para esto es lo que se utiliza la fórmula empírica y fórmula molecular, para poder determinar los subíndices de cada elemento. Y bueno, ese sería un ejemplo sencillo para lo que es fórmula empírica y fórmula molecular.